Continuamos con el tema de circuitos eléctricos y hoy vamos a ver pues las asociaciones de elementos eléctricos y empezamos por los generadores. Antes de ver las asociaciones en sí de los generadores, vamos a tratar de entender lo que es el concepto de fuerza electromotriz en un generador. Sabéis que un generador eléctrico lo que hace es transformar un tipo de energía en energía eléctrica, es decir, absorbe algún tipo de energía que puede ser química, mecánica, solar, etcétera, y esa energía se la suministra a las cargas eléctricas para conseguir que se desplacen de un punto a otro del circuito y así conseguir una diferencia de potencial eléctrico. Bien, pues a la cantidad de energía que el generador le suministra a cada culombio de carga, a cada carga, pues se le llama fuerza electromotriz. Y por tanto se mide en voltios. Si es energía por unidad de carga, julios partido por culombio son voltios. Es decir, que la fuerza electromotriz es un voltaje. Digamos que es el voltaje que genera el generador. Si es un generador ideal, es decir, si no tenemos en cuenta las posibles pérdidas que se puedan producir en su interior, esa fuerza electromotriz va a ser igual a la diferencia de potencial que va a mantener entre sus dos terminales, entre el terminal positivo y el negativo. No obstante, los generadores normalmente tienen pérdidas internas. Tener en cuenta, por ejemplo, las dinamos y los alternadores. Internamente son bobinas. Esas bobinas son conductores de gran longitud y poca sección. Tienen, por tanto, mucha resistencia y tienen, cuando por ellos circula corriente eléctrica, pues se producen ellos pérdidas por efecto Joule, por calentamiento. Entonces, normalmente, en un generador hay que tener en cuenta pues esas pérdidas. Bien, un generador real, por tanto, lo podemos simbolizar según este esquema que vemos aquí. Esta pila, digamos, simboliza la fuerza electromotriz que produce el generador, el voltaje que genera, para entendernos. Y esta resistencia que hay conectada en serie simboliza la resistencia interna, la resistencia que tienen sus componentes internos. No es que sea un componente que hay internamente en serie con la batería, sino que es, digamos que refleja la resistencia de todos sus contactos, sus bobinas, etcétera. Depende del tipo de generador que sea. Bien, entonces, si tenemos en cuenta este circuito equivalente de un generador real, el voltaje en bornes, es decir, el voltaje que mantiene la diferencia de potencial entre sus terminales o bornes serían el A y el B, y ese voltaje sería igual a la fuerza electromotriz menos la caída de tensión que se produzca en esta resistencia interna. ¿Vale? La caída de tensión o voltaje pues se calcula por la ley de Ohm, sería intensidad que pasa por esta resistencia por ella y por R. ¿De acuerdo? De modo que el voltaje en bornes, VAB, será igual a la fuerza electromotriz que se produce internamente menos la caída de tensión que se produzca también internamente. De modo que vamos a tener que en un generador real siempre el voltaje va a ser un poco más pequeño que la fuerza electromotriz. Bien, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si el generador lo conectamos a circuito abierto? Es decir, mejor dicho, no lo conectamos a nada, lo dejamos a circuito abierto. Si no hay ningún receptor conectado al generador, la intensidad va a ser cero. ¿Qué pasa al ser la intensidad cero? Pues que si os fijáis en esta ecuación, esta parte de la ecuación se va a hacer cero también y por la resistencia, es decir, la caída de tensión es nula. Y por tanto, el voltaje en bornes, en este caso, sí que coincidiría exactamente con la fuerza electromotriz. ¿Vale? Pero eso sería únicamente cuando lo tenemos a circuito abierto, es decir, si no conectamos ninguna carga. En el momento en que le conectemos una carga y circule por aquí corriente, se va a producir una caída de tensión en la resistencia interna y por tanto la tensión en bornes, el voltaje AB, va a ser más pequeño que la fuerza electromotriz. Va a haber una caída de tensión. Bien, el rendimiento en un generador, ¿cómo se puede calcular? Pues lo podemos calcular a partir de las potencias.
Entonces, como sabemos, rendimiento es siempre potencia útil partido por potencia absorbida. Aquí tenemos, ¿cuál sería la potencia absorbida? Pensad, la potencia absorbida viene de la energía que hemos aprovechado de otro tipo y que hemos transformado en eléctrica. Es decir, es la energía que se le han comunicado a los electrones para crear aquella diferencia de potencial. Es decir, sería la fuerza electromotriz por la intensidad. Esa sería la potencia absorbida. Después, la potencia útil. ¿Cuánto valdrá la potencia útil? La potencia útil pues es la que se entrega a la carga. Si conectamos una carga entre los terminales A y B, la intensidad que suministre multiplicado por el voltaje entre A y B va a ser la potencia útil. Mientras que las pérdidas son las pérdidas por efecto Joule que se producen en esta resistencia interna, es decir, I cuadrado por R. ¿De acuerdo? Entonces tenemos potencia absorbida, que sería fuerza electromotriz por intensidad, pérdidas, que sería intensidad al cuadrado por la resistencia interna, y la potencia útil, que sería intensidad por el voltaje en bornes, o VAB. Por tanto, el rendimiento, potencia útil partido por potencia absorbida, si sustituimos aquí, vemos que la intensidad se nos va, la tenemos en el numerador y en el denominador, y por tanto el rendimiento lo podemos calcular simplemente dividiendo el voltaje en bornes entre la fuerza electromotriz. Así nos darían tanto por 1 y si lo multiplicamos por 100 lo tendríamos en tanto por ciento. Bien, y ya pasando a lo que son las asociaciones entre generadores, las conexiones que podemos tener entre generadores. La más común es la asociación en serie. Pensad, por ejemplo, en los dispositivos electrónicos que usamos, que usan pilas, pues esas pilas suelen ser pilas salinas, que producen siempre una fuerza electromotriz de un 1,5 voltios. Y lo que hacemos es irlas conectando en serie para que vayan sumando esas fuerzas electromotrices. Me explico. Si tenemos un dispositivo que tiene que funcionar a 3 voltios, lo que hacemos es conectar dos pilas de voltio y medio, para que sumados nos den una fuerza electromotriz de 3. Por ejemplo, una pila de petaca que da 4 voltios y medio. ¿Por qué da 4 voltios y medio? Pues porque internamente tiene 3 pilas salinas conectadas en serie. Y así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces, lo normal es que los generadores se conecten en serie para sumar las fuerzas electromotrices. En un circuito en serie de generadores, pues se cumple estas ecuaciones que vemos aquí delante. Esta primera, la intensidad es la misma en todos los elementos, eso en cualquier circuito en serie. ¿Por qué? Pues porque la intensidad es la cantidad de electrones que circulan por un conductor por unidad de tiempo. Fijaros, la asociación en serie es como si colocáramos encadenados uno a continuación del otro todos los componentes. Por tanto, toda la intensidad que salga de este primer generador necesariamente tiene que pasar por el segundo y también por cualquier otro que haya conectado en serie, puesto que no tiene otro camino por el que circular la corriente. Por tanto, las intensidades son las mismas en todos los componentes. Las fuerzas electromotrices se suman, puesto que fuerza electromotriz es, en este caso sería el voltaje que proporciona el generador entre estos dos puntos, pues se van sumando pues a medida que vamos conectando distintos generadores. Y la resistencia equivalente pues también sería la suma de todas las resistencias internas de todos los generadores. Cuando tengamos una asociación en serie de generadores, lo suyo es sustituir esa asociación por su equivalente, que sería este circuito de aquí abajo, en el que la fuerza electromotriz equivalente sería la suma de las fuerzas electromotrices de todos los elementos, y la resistencia interna equivalente pues también sería la suma. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería en serie. También podríamos conectarlos en paralelo. Si bien la conexión en paralelo de generadores plantea numerosos problemas, no se suele utilizar. Y ahora veremos por qué, ¿vale? En una asociación en paralelo, las intensidades se suman. Aquí vemos
varios generadores conectados en paralelo. Por el primero pasa una intensidad I1, por el segundo I2 y así sucesivamente hasta la intensidad sub n, si tenemos conectados n generadores en paralelo. Bien, pues estas intensidades se van sumando y por la intensidad total tendríamos el total de ellas. Bueno, los electrones que circulan por esta rama se suman a los que circulan por esta otra, a los que circulan por cada una de ellas, y aquí en la rama general, digamos, pues tenemos la intensidad total, que es la suma de todas. Las fuerzas electromotrices deben de ser iguales entre sí. ¿Por qué las conectamos en paralelo? Elementos conectados en paralelo están al mismo voltaje. ¿Por qué? Porque están conectados entre los dos mismos terminales y el voltaje es diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Vale? Entonces, las fuerzas electromotrices deben de ser iguales y la resistencia equivalente pues se calcularía con esta fórmula, ¿vale? Es decir, el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada una de las resistencias, o bien esta otra fórmula, si despejamos resistencia equivalente, sería 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2, etc. Y aquí tendríamos el circuito equivalente, lo mismo digo igual que en el serie, lo suyo es coger, cuando tengamos una asociación de generadores en paralelo, lo suyo es sustituirlo por su circuito equivalente, ¿vale? Donde tenemos aquí la fuerza electromotriz equivalente, que sería la misma de cada uno de ellos, y la resistencia equivalente, que la obtendríamos de la fórmula. ¿Por qué decía yo que no se suelen utilizar estas asociaciones de generadores y plantean problemas? Pues porque, fijaros, todas las fuerzas electromotrices deben de ser iguales. ¿Por qué? Porque están conectados entre los dos mismos terminales, como he dicho antes. En el momento en que en algunos de los generadores tuviéramos un voltaje diferente, más pequeño, por ejemplo, ese generador no iba a funcionar como tal, sino que iba a funcionar como receptor. Y entonces estaríamos perdiendo energía. Se estaría calentando este generador, que estaría funcionando como una resistencia simplemente, y además podríamos correr el riesgo de quemarlo. Entonces es muy complicado. Conectar generadores en paralelo hay que asegurarse de que todos tienen la misma fuerza electromotriz, de que todos tienen la misma resistencia interna y que no se descargan de manera asimétrica, digamos, todos se descargan a la vez, para asegurar que siempre haya el mismo voltaje entre los terminales de cada generador. Si no, el circuito no va a funcionar bien. Entonces, como digo, normalmente los generadores los vamos a conectar en serie. En paralelo es bastante más poco usual. Asociación de receptores. Pues prácticamente lo mismo que hemos visto para los generadores. Tenemos aquí este circuito, lo vemos, son dos lámparas conectadas en serie a una pila de petaca. Pues aquí tenemos su circuito y su circuito equivalente. Como es un circuito en serie, como hemos visto antes, las intensidades son todas la misma. Hay solo una intensidad que pasa la misma por todos los elementos, por la pila y por la bombilla 1 y por la bombilla 2. Por todo pasa la misma intensidad, puesto que es un circuito en serie. El voltaje de la batería, por su parte, el voltaje total, que he llamado aquí en la fórmula, pues sería la suma de los voltajes, en este caso, de las dos resistencias. Genéricamente, si tuviéramos más, pues la suma de los voltajes de todos los elementos que haya conectados en serie. Y la resistencia equivalente, pues es también la suma. ¿De dónde sale esta fórmula? La vemos aquí abajo. Fijaros, la resistencia equivalente, si nos fijamos en el circuito equivalente, sería la de este elemento que sustituye a todos los que haya conectados en serie. Y si aplicamos la ley de Ohm en este circuito equivalente, resistencia equivalente sería voltaje partido por intensidad, V partido por I. Ese voltaje total se reparte, como hemos visto en el circuito de arriba, se reparte entre todos los elementos que haya conectado en serie, es decir, tiene que ser la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje N, etc. Y cada voltaje es
la caída de tensión que se produce en cada uno de los receptores. Es decir, que aplicando la ley de Ohm, V1 sería I por R1, V2 sería I por R2, etc. Todas estas intensidades que hay tanto en el numerador como en el denominador son la misma, entonces las podemos simplificar. Y nos queda al final que la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Circuito de receptores conectados en paralelo. Las características, pues si están conectados en paralelo, quiere decir que todos los elementos, tanto la pila o generador como todos los receptores, van a estar conectados entre el mismo par de puntos, entre este punto de arriba y este de abajo. ¿Vale? Entonces, al estar conectados entre el mismo par de puntos, entre ellos hay la misma diferencia de potencial, o sea, voltaje. Por lo tanto, los voltajes son todos iguales. Y las intensidades, como hemos visto antes con los generadores, pues aquí ocurre lo mismo. Se suman la intensidad de esta rama, la intensidad sub 1, se suma con la intensidad sub 2 y nos da la intensidad total, que sería la que sale de la pila en este caso. La resistencia equivalente, pues igual que vimos también en los generadores, el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada una de las resistencias. O despejada la resistencia equivalente nos da esta fórmula. ¿De dónde sale eso? Pues si nos fijamos aquí en el circuito equivalente, la intensidad total que pasa por ese circuito, si aplicamos la ley de Ohm, sería voltaje partido por resistencia equivalente. V partido por R equivalente. Como la intensidad total es la suma de cada una de las parciales, intensidad sub 1, ¿a qué es igual? Aplicando la ley de Ohm a V partido por R1. Lo tenemos aquí. La intensidad 2, ¿cuánto vale? V partido por R2 y así sucesivamente. En todas estas expresiones el voltaje es el mismo, entonces lo podemos simplificar y nos queda pues, esta ecuación que veíamos arriba. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una. Bien, y luego por fin tenemos la asociación mixta de receptores. Las asociaciones mixtas son combinaciones, como ya sabéis, de circuitos en serie y circuitos en paralelo. En verdad, para estos circuitos no hay reglas concretas, como hemos visto para serie y paralelo, sino que son combinación de ambas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos bombillas conectadas en serie y que a su vez están conectadas en paralelo con esta bombilla tercera. Pues bien, entre estas dos, la R1 y la R2, tendríamos que aplicar las reglas que hemos visto para el circuito serie y luego su equivalente estaría asociado con la R3. Entonces, el equivalente de estas dos con la 3 forman un circuito en paralelo y entre ellas pues tendríamos que aplicar las reglas que hemos visto para los circuitos paralelos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es todo por hoy. Os pongo en la tarea unos ejercicios sobre esto que me tendréis que entregar para el próximo día.